Hoy te voy a contar cómo puedes aplicar una de las reglas más conocidas y más exitosas en el mundo de los negocios a tus finanzas personales. Es la regla del 20-80 de Pareto. En este vídeo descubrirás cómo puedes aplicarla a tus finanzas personales para mejorarlas, cómo puedes con ella aumentar el ahorro, eliminar las deudas y empezar a invertir. Hola, yo soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera y las inversiones. ¡Vamos a ello! Y recuerda, deja un comentario con tus dudas, preguntas y sugerencias para futuros vídeos. Y por supuesto, no olvides darle al like para ayudarme a hacer llegar a más personas el contenido de este vídeo. En el mundo empresarial se aplica a menudo la regla de Pareto, que dice que el 20% de los clientes suele traer el 80% del negocio. Así que para mejorar tu negocio debes clasificar a tus clientes para poder detectar ese 20% y trabajar sobre ellos para aumentar los ingresos. Y esto tiene una aplicación directa a tus finanzas personales, no tanto desde la perspectiva de los ingresos, sino desde la perspectiva de los gastos. Porque en finanzas personales es más fácil controlar el gasto o modificar los gastos que no aumentar los ingresos. Así que lo primero que tienes que hacer es colocar a los gastos su importe y ordenarlo. En general, lo que veo es que siempre se recomienda utilizar gastos mensuales, pero desde mi punto de vista y personalmente prefiero utilizar gastos anuales porque verás el impacto mucho mayor y entenderás más cuál es el impacto a lo largo de todo un año. Lo primero, eso sí, te diría que en lugar de ir directamente al importe, lo que haría sería clasificar los gastos en tres categorías. Esenciales son los que deberás pagar todos los meses sí o sí y sobre los que tienes poco margen de maniobra, por ejemplo, pues la vivienda. Después podríamos tener alimentación, que caería en la segunda categoría, los necesarios. No puedes prescindir de ello, pero tienes cierto margen de actuación. Y por último, los superfluos, los que no son imprescindibles y suelen ir vinculados al ocio y aficiones, por ejemplo, cenas en restaurantes. Así que el primer paso es coger los gastos, clasificarlos y colocarles el importe. Y para ello lo más cómodo es utilizar una hoja de cálculo como esta que te voy a dejar para que puedas descargar. Se trata de ir rellenando la tabla con la clasificación de los gastos, por ejemplo, vivienda, seguros, podrían estar en imprescindibles, comida o ropa necesarios y comidas o cenas en restaurantes superfluos. Así que se clasifican y se le coloca el importe. Ahora se trata de ordenar los gastos de mayor a menor. Pero ¿por qué es importante esto? Pues fíjate en este ejemplo. En la tabla teníamos el café, que lo que he contado pues era 1,5 euros al día en cafés por 20 días de trabajo, todo el año, pues más o menos salían estos 360 euros. Bueno, 1,5 el café, quizás puedes buscar una alternativa, ¿no? Y puedes, no sé, un nuevo bar o llevártelo de casa, bueno, puedes hacer algún cambio. Imaginemos que has conseguido rebajarlo y el café sale a 1 euro al día. Pues al final del año, 1 euro al día, que es el 33% de rebaja en el precio, suponen 120 euros. En cambio, si miramos este otro, pues la parte de la ropa, que son 3.600 euros al año, quizás cambiando de marca o cambiando el hábito y solo comprar en rebajas, pues puedes conseguir ese 33% de rebaja. Si lo consigues, al año son 1.200 euros. Y además, el hábito de cambiar el momento en el que comprar la ropa o el tipo de marcas es algo más puntual, que no lo haces todos los días, mientras que el café pues es una modificación del hábito diario. Por tanto, es importante centrarse en los de mayor tamaño porque un impacto en un gasto de mayor tamaño, por pequeño que sea el impacto, es mucho más grande que si te centras en micro gastos, que al final es cambiar muchos hábitos para un resultado que es mucho más pequeño. Para ordenar los gastos por importe se puede hacer desde la hoja de cálculo de una manera muy sencilla. Entramos, seleccionamos la tabla y le aplicamos un filtro. Vamos a la columna del importe anual y ordenamos de mayor a menor. Fíjate que los primeros 4 gastos ya suponen el 77% del total. Y sobre estos tienes que trabajar para ver cómo aumentar el ahorro. Si no es suficiente, puedes seguir ampliando, por ejemplo, la gasolina o el agua. Está claro que algunos de los gastos será muy difícil mejorarlos. Por ejemplo, el de la vivienda, pues es verdad que puedes buscar una vivienda con un alquiler más económico, pero eso supone molestias y segundo, supone una mudanza. Y la mudanza puede acabar costando dinero. De hecho, si subcontratas a alguien para que te haga la mudanza, pues puede acabar siendo algunos miles de euros. Por lo tanto, esto no compensa a menos de que estés en un contrato de alquiler, el contrato venza y no te lo renueven y forzosamente tengas que cambiar de vivienda. Pero cuando estamos mirando, por ejemplo, comida, ropa
o comidas de ocio en restaurantes, pues esta parte sí la puedes ajustar. Así que una vez tienes ajustados la primera ronda de gastos, pues entonces viene la segunda ronda para ir hacia el objetivo del 20-80. Pero antes de abordar esta parte, te tengo que pedir que me ayudes a hacer crecer el canal y a hacer llegar este contenido a más personas con tu like, comentario, suscripción. Te dejo unos segundos para que lo puedas hacer porque para ti hoy es gratis. Ahora que ya has hecho un ajuste a tus gastos, pues la intención es ir revisándolos con el objetivo de llegar a alcanzar un 20% de ahorro sobre tus ingresos netos. Pero hay varias cosas que pueden dificultar esto. La primera es no haber ahorrado hasta ahora. La segunda es tener deudas y la tercera es no tener suficiente dinero en el fondo de emergencia. Entonces, si tu situación es la primera en la que no has ahorrado hasta ahora, no es realista que intentes ir directamente a por ese 20%. Lo que deberías hacer es ir cambiando poco a poco, porque si no, lo que supone es que hay tantos cambios de hábito que tienes que hacer para conseguir ese 20% que vas a fracasar. De hecho, las estadísticas dicen que el 95% de las personas que intentan ir directamente a por ese 20% abandonan. Lo mejor es marcarse metas menos ambiciosas. Si nunca has ahorrado, pues tu meta puede ser ahorrar el 5%. Haces el 5%, ya estás bien, te sientes cómodo, pues das un paso más y subes al 10%. 10% es el mínimo ahorro admitido en planificación financiera de cualquier persona. ¿Estás cómodo en el 10%? Pues puedes subir al 15% y cuando estás cómodo al 20%. Se trata de hacerlo poco a poco porque cada vez que hagas un cambio tendrás que cambiar un hábito y esto pues es difícil de incorporar. Por tanto, haces unos cambios y cuando esos cambios de hábito ya son una costumbre, ya no tienes que pensar en hacer ese cambio porque ya lo has incorporado a tu vida, entonces da un pasito más. Traza tu plan para llegar al 20%, pero que sea realista y saldrá bien. Bueno, ahora que ya estás ahorrando, es momento de invertir, porque si no ese dinero se queda en la cuenta muerto de risa y no le saca rentabilidad y se lo va comiendo la inflación. Esto, que lo habrás oído en muchos sitios, no debes hacerlo. Antes de empezar a invertir tienes que tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es un dinero que tiene que estar disponible, que puedes tirar de él en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si viene un imprevisto, puedes coger el dinero y pagarlo. Y te evitas caer en la rueda del crédito. Por tanto, el siguiente paso es valorar cuánto tiene que haber en ese fondo de emergencia, en tu caso personal, y trazar el plan para alcanzarlo. Para esto, te dejo aquí un vídeo en el que podrás calcular tu tamaño, cuánto necesitas de fondo de emergencia, y te explicaré cómo trazar el plan para alcanzarlo lo antes posible, con la idea de después dar un paso más e ir hacia la inversión. Bueno, otra situación muy habitual, y es lo que se suele dar cuando llevas mucho tiempo sin ahorrar, es que pues cada vez que te sale un imprevisto o tienes que comprar algo, acabas pidiendo un crédito, porque como no ahorras, pues no tienes nada para hacer esa compra o para cubrir ese imprevisto que te ha salido. Entonces, si tu situación es que ya estás acumulando bastantes deudas, tienes que plantearte si merece la pena invertir o crear el fondo de emergencia o bien destinar ese dinero a las deudas. Hay dos estrategias súper sencillas para abordar y eliminar esas deudas y te los cuento en este vídeo en el que verás cómo aplicar una de las dos técnicas o un híbrido de las dos y verás que en muy poco tiempo puedes acabar sacándote ese lastre de encima y sobre todo la estrategia que debes seguir para no volver a caer en esta rueda. Si tu posición es que no tienes deudas y tienes el fondo de emergencia y estás ahorrando, entonces estás en lo que en planificación se llama nivel 4. En el nivel 4 tienes que dar ya el siguiente paso y es planificar tus objetivos de vida, planificar qué quieres hacer en el futuro, cuánto costará y trazar el plan para alcanzarlos, para dirigirte hacia ellos y alcanzarlos. Para esto, además, trazas el plan y ya puedes empezar a invertir. Así que aquí te dejo un vídeo en el que te explico cómo debes trazar tu plan de vida para alcanzar esos objetivos. Son 3 pasos súper sencillos y además te doy todas las herramientas para que puedas hacerlo tú mismo. Recuerda que puedes descargarte la hoja que hemos visto en este vídeo, en la descripción tienes el enlace, pero no te vayas sin darle al like, dejar un comentario, suscribirte, activar las notificaciones y compartir el vídeo. Hasta el próximo vídeo.